El nombre de Jesucristo trabaja en el Espíritu sin ser visto por el ojo ordinario. Al entregarse el siervo de Dios para ser un canal de paz donde hay guerra, liberación donde hay atadura y libertad donde hay opresión. Este es el resultado. Yo soy su esposa. ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho a él? Le he destruido. ¿Cómo? Es un gran hombre. ¿Qué le has hecho a su matrimonio? Lo he destruido. ¿Cómo has destruido su matrimonio? He hecho que odie y que pegue a su esposa. Le he hecho muy atractivo para otras mujeres. Quiero destruirle. Él es mi esposo. Es mi esposo. ¿Qué le has hecho hacer? Por favor, no le liberen. Por favor, le amo, le amo, le amo. ¿Qué le has hecho hacer? No le dejen ir. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer aquí? No la conozco. ¿No la conoces? No la conozco. Señora, ¿quién es él para usted? Es mi esposo. ¿Qué nos puede decir de él? Espíritu de enfado. Espíritu de enfado. Este espíritu de enfado ha hecho que saliera, que dejara embarazada a otra mujer. Y desde el año pasado no estamos viviendo con él. ¿Quién lo hizo dormir con otra mujer? Fui yo. ¿Quién lo hizo? Fui yo. ¿Qué más le has hecho a él? ¿Qué más lo has hecho hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Le he causado muchos contratiempos. Muchos contratiempos. Se supone que debía ser grande. ¿Qué le hiciste a su familia? Pero le he echado para atrás. Le he echado para atrás. ¿A su familia? Su padre era poderoso. ¿Y qué más? Él tiene mucho poder. Pero lo tomé cuando era joven. ¿Cómo entraste en este cuerpo? A través de su madrastra. A través de su madrastra. Con un toque en el poder del Espíritu Santo, la pesadilla demoníaca que ha poseído sus vidas ha finalmente terminado y la pareja se goza junta agradeciendo a Jesús su liberación. Los testimonios continúan. Pueblo de Dios, Emmanuel. Mi nombre es Peter Abraham Ayabe. Soy nigeriano, del estado de Benue. La persona a mi lado es mi esposa. Estos son mis hijos. Y esta es la hermana mayor de mi esposa. Y este es mi jefe en la oficina. Realmente quiero agradecer a Dios Todopoderoso por las grandes cosas que ha hecho por mí. Y de hecho, nunca imaginé que un día estaría aquí para dar testimonio, porque yo solía ver todo esto como si estuviera preparado. De hecho, nunca creí nada de aquí. Pero hasta el domingo pasado, cuando Dios me tocó, solía ser un hombre brusco, tenía un espíritu de enfado y solía estar muy enfadado. Si me enfadaba por algo, solía tener fuerza extra y vivía cosas que las personas normalmente no viven. Mi esposa dice que solía ver fuego que salía de mis ojos cuando estaba enfadado. Y yo realmente no era así. Pero si te cruzabas en mi camino, yo me aseguraba de que te seguía hasta el final. Y así era. Siempre era así. Así ha sido hasta que llegué a mi casa. Bien, antes de que sigamos, Señor, agradecemos a Dios la maravillosa liberación que recibió la semana pasada por la gracia de Dios. ¿Puede comenzar contándonos sobre su experiencia de vida, cómo este espíritu demoníaco realmente afectó a su vida negativamente, especialmente el área de su matrimonio? Bien, muchas gracias a Jesús. Realmente afectó mi vida y afectó mucho a mi matrimonio. Hemos estado casados desde 2004 y durante ese tiempo todo había ido muy bien. ¿Saben? Vivíamos muy felices. Tuvimos nuestro primer hijo, nuestro segundo hijo, estábamos viviendo muy felices. Pero últimamente estaba llevando esa violencia a mi casa. De repente comenzó a no gustarme mi esposa. Empecé a discutir en casa, a pelear por cualquier motivo, ¿saben? Llegó un punto en que vivir en nuestra casa era casi imposible. Yo me iba de casa a comer con alguien o a beber con alguien. Les contaba los problemas y me decían que la vida es muy corta para tener estos problemas. Es decir, no dejes que ella te haga siempre esto, porque esas cosas no paran. Van a ser siempre así. Entonces comencé a pensar en un plan B, lo que yo llamo un plan B. No estaba pensando en deshacerme de mi esposa y casarme con otra mujer, ¿saben? Pero esa idea estaba en mi mente y venía una y otra vez. Hasta que una vez, en 2015, salí para un trabajo especial y conocí a esta mujer, ¿sabes? Tenía un estanque de peces, barbacoa,
todo junto a un gran lugar. Y yo solía ir allí con mis compañeros a beber algo, a relajarnos, y con el tiempo descubrí que empezó a gustarme, ¿sabe? Y con el tiempo nos conocimos. Me gustaba, yo me declaré, aceptó, y estábamos juntos, y yo le contaba todas las historias de mi vida, cómo yo no era feliz y todo eso, y así es como fue. Y esto siguió, y descubrí cuánto la amaba, hasta el punto en que no podía dejarla ni un solo día, y pasados los meses me di cuenta que su negocio no iba bien, porque ella no podía concentrarse. Siempre estábamos juntos y todo eso. Así me declaré a ella. Ella aceptó, y yo me dije en mi mente, si esta es la mujer que como hombre he estado buscando todos estos años, mi esposa ha sido la mujer equivocada, y he cometido grandes errores y todo eso. Así que me declaré a ella y aceptó instantáneamente. Fuimos a su familia, a su pueblo, a conocerlos. Su pueblo me aceptó, y yo estaba muy feliz de pensar que era lo mejor para mí. ¿Y todo ese tiempo, su primera esposa no era consciente de esto? No. De todo esto, mi primera esposa nunca supo lo que estaba sucediendo, y ese era mi plan B. Como dije antes, este era mi plan B. Quería quitarla de en medio de forma secreta, de modo que yo no tuviera un fallo. Mi idea era que yo no pareciera el malo, sino que fuera ella la que me hubiera dejado conscientemente. Así que después de conocer a su familia, volvimos. Y por temas de trabajo, en 2015 me trajeron de vuelta a Lagos. Y volví a la casa en 2016 por un tiempo. En Lagos vivimos juntos, con mi mujer original, y estábamos teniendo problemas de nuevo, como esos. Así que un día le dije que tenía que irse, que tenía que dejar la casa. Así que me dijo, si quieres que me vaya, dame dinero y deja irme. Y yo dije, ¿cuánto? Me dijo, tanto, y le dije, está bien, yo te lo doy. Mientras yo tenía a mis amigos, les llamé, antes llamé a mi padre y se lo conté. Me dijo que ni siquiera lo había intentado. Le dije que le iba a dar dinero para que se fuera y me dijo que no. Entonces no lo hice. Si hubiera hablado con mis amigos, me hubieran dicho, dale el dinero y que se vaya, y eso hubiera sido el final de todo. Mientras que el otro fue, no, si le das el dinero y se va, vas a parecer tú el que la echa. Pero si no se lo das y se quiere ir, se irá por su cuenta. Dije, es cierto, así que continué provocándola, y las peleas siguieron. Hasta un día, a principios de noviembre, yo volví a casa del trabajo sobre las 8 de la tarde, las 8 en punto. Llegué a casa, llamé, y los niños salieron a recibirme al automóvil, como siempre hacían, y entrábamos juntos. Así que a principios de noviembre llegué a la casa, toqué el claxon, y no hubo respuesta. Toqué el claxon y no había respuesta. Entonces yo estaba muy enfadado, estaba furioso. ¿Saben? Así que salí del automóvil, toqué la puerta, que estaba abierta, entré en casa, fui al dormitorio y el dormitorio estaba abierto. Estaba abierto. Todo revuelto, la ropa revuelta. Fui al patio, todo estaba revuelto. Mi lavadora no estaba allí, y eso significaba que se había llevado todas las cosas. Y eso me cayó encima y finalmente sí se había ido. Interiormente me reí, sonreí, sí, el día había llegado. Yo estaba feliz de que se había ido. Después de todo, no la di el dinero para irse, y eso significa que realmente quería irse. Entonces fui a la oficina de policía, lo hice para hacer una declaración, de modo que yo sería exonerado. La declaración que iba a hacer es que me había dejado ese mismo día. Así que después de algunos meses me traje a mi esposa, que ya estaba embarazada, la otra esposa ya estaba embarazada, y la traje de su familia. Estaba embarazada de unos 7 meses, más o menos. La traje a casa y ella vino a vivir conmigo. Muy feliz y estaba muy bien porque no teníamos problemas. No teníamos ningún asunto. Estaba feliz. Todo era así. Vivíamos felizmente, así hasta que en algún momento en enero, Entonces, Señor, quiere decir que en este punto su esposa con los 4 hijos habían dejado la casa, estuvieron separados por varios meses, y esta otra mujer que usted había dejado embarazada y con la que usted se había casado, ¿había ido a vivir a su casa aquí en Lagos? Sí, exacto. Así que todos se fueron. Y de hecho ni siquiera me molesté en llamarla, porque ese había sido mi sueño. Ella se había ido y así no tenía ni que llamarla.
Así que cuando ella vino, vivíamos felices hasta un día en enero este año, el 27 de enero para ser exacto. Recibí la información de que mi esposa quería venir porque no la había llamado en varios meses. Y supe que mi esposa iba a venir a Lagos, a ver mi oficina, a ver unas cosas. Entonces yo fui allí, ese viernes en particular volví allí, para asegurarme de que mis acusaciones habían sido documentadas, realmente documentadas. Así que fui allí, y ese mismo día fue el día en que mi otra esposa se puso de parto. Así que desafortunadamente se puso de parto, y yo dejé el hospital. Se puso de parto, así fue. Y entonces yo fui al hospital. Quiero decir que dejé el hospital y fui a la oficina para realmente confirmar que mis acusaciones habían sido documentadas. Y cuando llegué a la oficina, me di cuenta que lo que les había dado no era lo que debía, así que estaba muy enfadado. Estaba muy furioso, así que ni siquiera hablé con ellos. Fui directamente a la oficina de las pruebas. ¿Saben? Es la oficina de mi compañero aquí. Entonces fui a su oficina y entré y no estaba hecho. No estaba hecho originalmente. ¿Se refiere al caballero que está de pie a su lado, señor? Sí, es él. Es mi compañero en la oficina. Así que yo fui a su oficina y estaba tan furioso en ese momento. Se notaba que estaba enfadado y hubiera hecho lo que fuera sin importar las consecuencias. Yo iba a hacer lo que tenía en mente, así que fui a su oficina y comencé a hablar. Estaba enfadado, ¿saben? Era como, ¿qué clase de basura es esta? ¿No saben hacer su trabajo? Él solo me estaba mirando, no decía nada. Solo me miraba así y no dijo nada. Había algunas quejas en su oficina, así que la gente estaba ahí. Y algunos de ellos eran mis superiores, por lo que me disculpé con ellos. Entonces me dijo, caballero, siéntese, y yo me senté. Cuando le conté todo y analizamos lo que había pasado, me dijo, no te vas a ir, no vas a dejar a tu primera esposa. Y cuando me decía eso, ni siquiera le estaba mirando, me dijo, vas a volver con tu primera esposa. Yo no lo tomé en serio. Así que para impresionarme, me dijo que tenía que escribir mi declaración completamente. Y yo sabía que el hombre estaba intentando calmarme, que estuviera totalmente calmado, y entonces poder hablar conmigo de esa forma, si estaba calmado y me hablaba, yo le escucharía. Eso fue el lunes y me pidió que le diera el teléfono de mi esposa. Me dijo si tenía el teléfono de mi esposa y le dije que sí, entonces se lo di. Y la llamó. Me preguntó cosas sobre ella, pero no sabía ni siquiera dónde estaba, así que le di el número y la llamó. Y yo me fui. Me llamó más tarde en la noche y yo fui de vuelta al hospital. Así que él me llamó más tarde en la noche y me dijo, Abraham, tu esposa viene el lunes por la mañana. Intenta estar en la oficina a las 10 a.m. el lunes. Y le dije, bien, no hay problema, allí estaré. Entonces fui a la oficina. Fui a trabajar el lunes por la mañana. ¿Fui a casa? No, fui al hospital porque estaba siendo padre. Fui al hospital y desde el hospital fui a trabajar. Así es como fue. Entonces fui a trabajar. ¿Saben? Fui a trabajar desde el hospital. Así que unos minutos pasados desde las 11, él me llamó. Tu mujer está aquí. Ven a la oficina. Y yo dije, bien. Y entonces conduje hasta allí. Y conduje hasta allí. Porque yo quería la custodia de los niños. Realmente quería quedarme con los niños. Y yo pensaba que ella venía con los niños. Y en lo profundo de mi mente yo pensaba, bien, ella va a venir y voy a ver a los niños. Y no se va a volver con ellos de nuevo. Entonces cuando fui a la oficina descubrí que eran solo ella y mi hija mayor y la hija pequeña. Y yo le pregunté, ¿dónde están los niños? Ella no me contestó. Lo primero que hizo fue agradecerme que quisiera verla y eso me preocupó. Mis otros compañeros policías intentaron arreglar los problemas ese lunes. Aunque fue muy difícil porque fueron acusaciones sobre acusaciones sobre acusaciones. Así que no pudimos resolverlo. Entonces este hombre me llamó y me pidió venir y yo fui. Y me senté de nuevo con él y comenzó a predicarme, preguntándome si conocía la sinagoga Iglesia de todas las naciones. Y yo dije sí. Si conocía al profeta T.B. Joshua y le dije que sí. Pero saben, en ese tiempo yo solía ver a todos estos hombres de Dios como charlatanes.
Yo solía ver a los hombres de Dios como que engañaban a las personas. Ellos iban pilotando jets, que los hombres de Dios tenían 2 o 3 jets. Iban a escuelas caras, a las que muchos nigerianos no pueden ir. Entonces yo pensaba, ¿para qué voy a ir con una persona así, saben? Eso es lo que estaba pasando por mi mente. Por eso ni siquiera quería ir a la iglesia. Ni siquiera quería pertenecer a ninguna de estas cosas. Así que mientras me preguntaba, yo le miraba. Yo tengo Emmanuel TV en casa se pone Emmanuel TV, porque mi esposa solía verlo mucho. Ella lo veía mucho. Pero yo pensaba que no era una persona seria. Quizá porque no tenía trabajo. Ella no trabajaba. Y se pasaba el día pegada a la televisión. Así que cuando yo llegaba del trabajo la apagaba. Así era ese momento en particular. Ahora él estaba hablándome a mí, preguntándome si conocía al hombre de Dios, preguntándome si tenía Emmanuel TV. Así que le miré y le dije, ¿qué tiene que ver esto con mi problema, saben? Yo solo le miraba como... Así que solo me fui. Era incapaz de hablar con él, así que me fui, pero tuve que volver el martes de nuevo. Volvimos el martes. Volvimos a la oficina el martes y era otra vez el mismo problema. Pero él ahora me rogaba. Es muy raro que te rueguen, en escalas militares. Así que ahora me estaba rogando, por favor. Tiene que volver y ver Emmanuel TV. Él estaba convencido de que si yo veía Emmanuel TV, mi problema se resolvería. Él sonaba tan confiado. Y él es su oficial superior en la Marina. Sí, es el equivalente a un mayor en el ejército. Ahora, él me rogaba y me negué. Yo solo le miré y volví a casa. No, antes. Cuando salí de la oficina fui al hospital. Estaba allí con mi pequeño bebé, ya saben, limpiándolo y todo, y pensé que sería tan feliz ahora que tenía un nuevo bebé. Podría empezar una vida fresca. Así que volví al hospital. Estaba feliz cargando al bebé. Y me estaba enfadando y dije, déjenme ir a casa a comer. Y eso fue el martes ahora. Así que conduje a casa, fui a la casa. Entonces, mi segunda esposa, el hermano estaba allí, el hermano estaba con nosotros. Entonces, él es futbolista y estaba planeando ir a Europa. Así que estaba allí con nosotros. Yo le pedí que me trajera comida y él me trajo la comida. Pero antes de que trajera la comida, yo estaba tumbado en el salón y estaba intentando poner mi canal favorito, que es WWE, Wrestling. Lo veo mucho. Así que estaba intentando poner ese canal o Deportes 5 para ver si lo ponían. Así que mientras estaba intentando sintonizar, simplemente sintonicé Emmanuel TV. Así que sintonicé Emmanuel TV y al sintonizarlo, vi que había personas orando. Solo había muchas personas orando. Intenté cambiar y las pilas del mando, que eran nuevas, las intenté cambiar, pero se negaba a cambiar. Y cuando intenté cambiarlo, no se cambiaba. Así que me quedé diciendo, bueno, vamos a ver qué están haciendo. El hombre estaba orando y en la TV estaba escrito, usted puede orar con el hombre de Dios por fe, algo así, algo parecido estaba escrito. Así que miré y me puse de pie, me levanté y me puse a caminar y miré la pantalla y el hombre de Dios estaba orando con la mano así. Así que caminé hasta allí, me levanté y toqué la televisión con mi mano derecha, solo la toqué. Y sentí como una corriente que recorría mi cuerpo, desde la cabeza hasta mis pies. Así que me sentía raro. Mis rodillas temblaban, no podía estar de pie recto. Estaba temblando. Si me hubiera quedado de pie un poco más, me hubiera caído al suelo. Así que volví a la silla para tumbarme donde había estado tumbado y llamé al chico y le dije, chico, ¿qué tengo mal yo ahora? Y él me dijo nada, así que me trajo la comida y cuando me trajo la comida, yo me comí la comida y le pedí que me trajera fruta y la fruta que me trajo, ni siquiera la pude comer porque solo podía estar tumbado. Tenía la idea de volver al hospital, pero no pude volver, solo me quedé viendo la TV. Después de algunos minutos, como 5 o 10 minutos, descubrí... No sé si era un sueño o no, porque no recuerdo que fuera un sueño. Ni siquiera lo recuerdo, solo me acuerdo. No sé si es un trance, aunque nunca he tenido un trance. No sé si fue una visión, porque nunca he tenido una visión. Es algo que solo me sucedió ese día, sí, yo solo vi, mientras estaba tumbado. Descubrí que estaba en una congregación como esta y el hombre de Dios estaba muy furioso y enfadado. También vi al hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua, que salía de la multitud y estaba rodeado de algunos hombres muy fuertes y estaban vestidos de blanco. Y algo daba vueltas sobre su cabeza. Era como un ventilador, que daba vueltas sobre su cabeza.
como ventiladores. Él caminaba hacia mí, caminaba en mi dirección y no paraba de mirarme a los ojos. Así que vino y se puso delante de mí y empezó a hacerme preguntas. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué problema tienes? ¿Quieres morir antes de ser mayor? Muy pronto va a ser tu cumpleaños. Y realmente al día siguiente era mi cumpleaños y no paraba de hablar. Y antes de que pudiera contestarle, me hizo como 3 o 4 preguntas. Y antes de que pudiera contestarle, me tocó en el pecho. Ni siquiera me permitió hablar, solo tocó mi pecho. Yo seguía mirándole y tocó mi pecho de nuevo. Y esta vez comencé a sentir como si mi estómago empezara a dolerme muy fuerte. Mi estómago me dolía, así que cuando me doblé, para agarrar mi estómago me doblé y entonces tocó mi cabeza e inmediatamente vomité algo que parecía como un corazón. Tenía la forma de un corazón, pero no era tan grande y estaba seco. Lo vomité de nuevo y yo vomité sangre, mucha sangre, y me tumbé y fue como si me muriera, estaba allí como muerto. Y por mi trabajo, por algunas operaciones en las que he estado yo, no duermo bien. Apenas duermo. Cualquier pequeño sonido, yo salto. Cualquier cosa, por pequeña que sea, yo salto. Pero ese mismo día, creo que eran las 9 o las 10, en la silla, hasta la mañana siguiente en que mi teléfono estaba sonando, yo me pregunté, ¿qué está pasando? A pesar de que esto era algo muy normal. Así en la mañana, sobre las 8 de la mañana, el hermano de la otra mujer entró y me dijo que mi teléfono había estado sonando desde hacía tiempo, que qué pasaba. Me levanté y no sabía por qué había estado durmiendo. Cuando tomé el teléfono, había sido mi jefe. Le llamé y me dijo, Peter, venga a la oficina. Intenté venir a la oficina sobre las 11:30. Tengo que verle. Le dije que había tenido un sueño. Y me dijo, venga, solo venga y cuénteme el sueño. Pero no me encontré con él en la oficina. Nos encontramos en el auditorio. En la sala de conferencias. Allí llegué y estaba ansioso por contarle la historia del sueño. Y dejó todo lo que estaba haciendo y vino a sentarse conmigo. Le conté toda la historia del sueño y estaba muy contento. Era como que mi problema se había solucionado. Yo debía intentar ir a la sinagoga Iglesia de todas las naciones este domingo. Mi esposa no estaba por allí. Tuvo que llevar a esta pequeña al hospital porque estaba enferma. Así que la llevó al hospital y yo estaba con él. Como 1 hora después, mi esposa volvió y entró a la habitación, al auditorio. Yo estaba mirándole a él, pero él estaba mirando a la puerta. Y cuando ella entró, los dos nos giramos y la miramos a ella. Para mi sorpresa, no sé qué había pasado. Cuando la vi, solo noté que la amaba de nuevo, ¿saben? Así que descubrí que aunque mis compañeros me estaban diciendo que nada de esto iba a funcionar, que ella se había ido, que se había llevado las cosas, que se había ido por su cuenta y que todo había terminado, se dieron cuenta. Por primera vez, yo nunca ruego, casi nunca ruego nada a nadie, pero caí de rodillas y rogué. Así que incluso mi jefe me estaba mirando y estaba perplejo, ¿saben? Así que estaba muy feliz y se suponía que yo tenía que hacer una declaración y todo eso. Y yo dije, no voy a escribir nada, todo está terminado. Todo el mundo me miraba y pensaba, algo le pasa a este hombre no está bien. Pero no les dije nada. Me levanté y les dije que iba a ir con mi esposa y me fui a casa. La otra mujer estaba en el hospital, ¿saben? Seguía en el hospital. Pero me fui a casa y ella no me creía. Me dijo que tenía que venir a la sinagoga Iglesia de todas las naciones, como estamos ahora. Debía venir a la sinagoga el domingo. Y debía ir a la iglesia. El hombre de Dios debía orar por mí y que si no encontraba al hombre de Dios, que si no él no me encontraba, yo tendría que buscarle, porque si no, no me creería. Este tipo de cosas, ¿saben? Normalmente, si me ponía condiciones en cualquier día, yo no las aceptaba, pero le dije, sí, lo haré. Así que realmente vine a la iglesia y el hombre de Dios oró por mí. Y de hecho, fue el primer día que estaba en la iglesia y estuve hasta la noche. Cualquier otro día no lo hubiera hecho, no hubiera esperado, estaba en la iglesia hasta la noche. Así que estábamos haciendo cola con mi familia y cuando llegamos al hombre de Dios, él me tocó. Y parece como si fuera la persona más fuerte, como si tuviera un martillo enorme que golpeara mi cabeza y al mismo tiempo me echaran agua fría. Sentí como si todo se pusiera blanco instantáneamente.
Yo no sentí nada, no era consciente. Hasta el día de hoy no sabía que estaba haciendo todas esas cosas. Así que ella no me lo había contado. No me contó todo lo que había pasado. Nunca pensé que alguien podría orar por mí y yo me pudiera caer. Solía pensar que quizás a otros sí se podían caer, pero yo pensaba que si alguien me tocaba no caería y de repente me vi que yo mismo me estaba cayendo. Esto es algo que usted no creía. Era escéptico. De hecho, yo solía pensar que todas esas cosas, cuando volvía del trabajo y veía alguno de los testimonios, no me lo creía. Solía pensar que lo habían preparado. Pensaba que decían, traigan algunas personas y vamos a preparar algo, porque había leído muchas de estas cosas en libros que hacen los hombres de Dios en estos días, que engañan a las personas. Como uno que había leído hace poco, que me hizo que no creyera en estas cosas en mi mente, un hombre de Dios, le pidió a un hombre ir y hacer algo que no iba a morir. A ver, que no iba a morir y el hombre fue y murió. Así, ese tipo de cosas, y yo las veía y no las podía creer hasta ahora que me habían pasado a mí y yo decía, ¡wow! Estas cosas son reales. Así es como recibí mi liberación. Instantáneamente, ese enfado que yo estaba sintiendo se fue. Porque para probar que el enfado se había ido, yo estaba el lunes por la mañana y estaba volviendo del trabajo. Un conductor de taxi, de transporte, se salió del camino. No sé si el demonio quería tentarme, o quizá Dios quería probarme si me seguía enfadando o no, no lo sé. Pero se salió del camino y se chocó contra mi automóvil preferido. Se chocó contra mi automóvil y, de hecho, en circunstancias normales, esa persona no volvería a trabajar ahí, ¿sabes? Después de acabar con él, hubiera ido a hablar con su jefe, habría pagado lo que hubiera roto y hubiera recibido una buena multa, ¿saben? Pero ese día... Quiere decir, Señor, que antes de ser liberado de ese espíritu de enfado, si esta situación hubiera ocurrido, denos un ejemplo de lo que hubiera hecho antes por ese enfado. De hecho, en una calle en particular, a través de Tulum, ahí me conocen muy bien, porque todos los hombres han sufrido por mi causa, ya que cuando me cruzaba con ellos se me iba la cabeza. Si tenían un problema conmigo o con alguno de mis colegas, eso era todo. Ni siquiera iba a trabajar ese día. Me aseguraba de que tuvieran su merecido, que se enterara el jefe, aunque solo tuviera un golpe con una bicicleta. Me esforzaba mucho para que tuvieran su merecido. Se lo dejaba a todos muy claro. Pero ese día, yo descubrí que el hombre dejó el camino y vino a mí. Yo me bajé y llevaba todo el uniforme militar. Y el conductor ya había huido. Pero los pasajeros me dijeron, ya se lo habíamos dicho, oficial, acabe con este hombre. No paraban de abusar del hombre. No paraban de acusarle para que hiciera algo. Y me decían que no lo había intentado evitar. Así que yo me quedé mirando, permanecí en calma y seguía mirando al hombre. Miré el daño, evalué el daño y miré el parachoques se había ido, el lateral se había ido, la aleta se había ido y miré al hombre y en lugar de enfadarme sentí pena por él. ¿Saben? Así que yo sentí pena por el hombre y llamé al conductor. Venga, ¿por qué está usted corriendo? Él no paraba de hacer así, de moverse, haciendo así. Y le dije, entre al autobús y váyase. Y los pasajeros y otros que vinieron, porque hay mucha gente en Lagos ahora, estaban esperando que empezara a pegar al hombre. Pero le dejé, entré en mi automóvil y me marché. Todos se quedaron mirando. Yo volví a casa. Y por si eso no fuera suficiente, el miércoles íbamos al ministerio y salimos para ir al ministerio y entonces conducíamos y un escenario muy similar sucedió de nuevo. Otro automóvil, de nuevo, roza mi automóvil, algo muy similar. El hombre salió a ver qué pasó y yo estaba muy enfadado, ¿saben? Y el hombre me miró, y cuando el hombre me miró, descubrí que esa paz vino sobre mí de nuevo. ¿Saben? Yo solo entré en el automóvil y conduje, y el otro hombre se pudo ir, así que ya no me he vuelto a enfadar. Incluso mis compañeros en la oficina saben que hay cosas por las que les golpearía, lo saben muy bien. Ahora los ignoro. Ahora es como si no estuvieran, ¿saben? Como eso. Todos están muy sorprendidos, dicen, Peter, algo le ha cambiado.
Así que desde ese momento, cada vez que voy a la iglesia, luego vuelvo a casa, tomo los folletos diarios, y cuando voy a la oficina los comparto con mis compañeros. Nunca pensé que yo haría eso, ¿saben? ¿Quiere decir que ha comenzado a repartir el sermón de aquí, la SCOAN, para evangelizar a las personas? Sí, en lugar de llevarlos a casa, los llevo a la oficina y los comparto con mis compañeros. De hecho, me miran como si este hombre hubiera sido transfigurado y todo eso. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Así que entendemos a nuestro hermano, que desde esa liberación, ese serio espíritu de enfado ha desaparecido. ¿Y qué tal la relación con sus hijos y su esposa ahora? De hecho, desde entonces, de hecho, antes de ir a las clases, mi hija que está aquí, antes de la escuela tenía que ir a limpiar los automóviles de fuera. Ella iba a limpiar los automóviles y si hacía el más pequeño fallo, la golpeaba o le daba una bofetada. Solía pegarla por cualquier cosa, por lo que fuera. Yo esperaba que fuera muy disciplinada por como yo soy, ¿saben? Me ocurrió a mí, yo era así con los niños. Pero, ¿saben? Ese espíritu de enfado me venía y les gritaba y les decía ¡fuera! Ven aquí, y les pegaba o les castigaba, ¿saben? Ese tipo de cosas. Pero después de esto, he descubierto que he vuelto a amarles de nuevo. Incluso cuando mi esposa volvió con mi hijo estaba viendo la televisión. Y normalmente cuando estaban viendo la televisión y yo entraba, todos corrían, desaparecían. Así que ese día, yo entré y estaba viendo la televisión, unos dibujos, y ya se iba a levantar para irse. Pero yo me sentí tan mal, y le dije, por favor, siéntate. Ya no voy a regañarte, eso ha terminado, siéntate. Sigue viendo la televisión y yo me fui a la cocina. Antes, si mi comida no estaba lista, ¿era un problema? Ella lo sabe. Ahora, si la comida no está lista, la espero. Y si viene de fuera y se disculpa, le digo, no hay problema, no hay problema. O incluso la hago yo mismo. Antes, en aquellos días, yo me sentaba, cruzaba mis piernas y esperaba que me trajeran los platos, pero ahora incluso llevo mis platos. Hay muchas cosas que ya no han vuelto a ser iguales. ¡Guau! Vamos a aplaudir a Jesucristo. Entonces quiere decir, Señor, que ese amor, ese afecto, que se fue hasta el punto que con el espíritu de lujuria usted se iba fuera y de hecho tuvo otra esposa fuera. ¿Ese amor y ese afecto se han restaurado completamente? Es así. De hecho, el profeta Tibilloso es un genio. Dios le ha utilizado. Antes de ese tiempo, no creía que al orar, no creía que cuando tocabas a alguien se cayera. Los miraba y no podía creer esas cosas. Pero ahora puedo ver cómo yo mismo me caía. No podía creer que eso me ocurriera a mí. Mido casi 6 pies y peso sobre 105 kilos, ¿saben? Yo creía que no caería así, yo decía, no caigo. Y hasta ahora que lo he visto, ella no me había contado lo que había sucedido realmente. Pero he visto que si ven bien el vídeo, he visto que después de todo, me levanto. Estoy un poco avergonzado. Cuando mis ojos están claros y ese demonio me ha dejado, yo estoy avergonzado. Estoy mirando a todas partes y me doy cuenta de que hay un hombre sujetando mi mano y todo eso. Y desde entonces todo ha sido maravilloso, muy bonito. Ha sido muy grande, debo decirlo. ¿Y ese espíritu de lujuria que lo empujaba ya no está? No. Ya no veo, de hecho, a ninguna mujer. Incluso en ese tiempo, yo no hablaba a las mujeres. Eran ellas las que me amaban. Les digo, si las mujeres me veían, les gustaba. Por ejemplo, si iba al banco, muchas mujeres se me acercaban. No es que yo buscara una mujer. Yo me miraba en el espejo y decía, ¿qué ven las mujeres? Y me preguntaba por qué todas estas mujeres me acosaban. ¿Por qué las mujeres me acosaban? Lo pensaba y me parecía una locura. Y mis amigos, eso era lo que decían. Ellos me animaban. Mira esta, mira aquella. Así que después de esto he descubierto que todo eso se ha ido. De hecho, ni siquiera miro a cualquier otra mujer. Las demás no significan nada para mí. ¿Saben? He descubierto que mi corazón está de vuelta en casa y estoy muy feliz. Pero me gustaría decir que esto que me sucedió puede ser hereditario. Porque mi padre era polígamo, ¿saben? De hecho, mi hermano mayor, el mayor de todos, que es doctor, se ha casado con 2 esposas, en secreto. Otro hermano mayor, que está en el ejército también, tiene 2 esposas. Mi hermano pequeño tiene 4 hijos de 3 mujeres diferentes. Yo solía llamarle 2 caras. ¿Saben? Tiene 4 hijos. Dice que es como una maldición en la familia. Sí, puedo decirlo categóricamente, que este es un gran problema de la familia, es una maldición de familia. Pero cuando todo esto pasa, no lo sabes. Solo piensas que es normal y a mucha gente le pasa y no lo sabe. Muchos tienen este problema, pero ellos no saben que hay una raíz para este problema. Es solo Dios puede hacer libre a alguien.
Bien, bien. Le damos gloria a Dios. Vamos a aplaudir a Jesucristo una vez más por lo que ha hecho en la vida de nuestro hermano. Entonces, hermano, usted está aquí en la casa de Dios. Agradecemos a Dios por la liberación. Y ahora que está aquí, ¿cuál es el paso que quiere dar ahora? Bien, muchas gracias. Estoy muy feliz. Ahora quiero utilizar este medio para apelar al hombre de Dios ahora, porque como me he redescubierto y en el pasado he cometido muchos errores, he pecado mucho y le agradezco a Dios que a través del profeta T.B. Joshua he sido liberado y vuelvo a estar cuerdo y vuelvo a mi vida normal y quiero que sea así. Ahora el daño ya se ha hecho y no puede ser corregido, pero ahora imploro al hombre de Dios para que nos ayude en qué forma tengo que actuar para poder empezar una nueva vida. Ese es nuestro mayor problema ahora mismo. Aleluya, vamos a dar un aplauso a Jesucristo. Hemos oído a nuestro hermano. Ahora mismo está aquí buscando la opinión de Dios sobre el próximo paso a dar. Ahora ha sido liberado. Sus ojos han sido abiertos y ha descubierto su auténtico valor. Pero ahora está con 2 esposas y su segunda esposa acaba de dar a luz un bebé. Y ha venido a preguntar y a buscar el rostro de Dios para saber cuál es el próximo paso a dar. Bien, en este punto queremos oír unas palabras de la hermana aquí. Señora, sea muy bienvenida. ¿Puede presentarse y compartir con nosotros su propio lado de esta historia? Emmanuel. Mi nombre es Vera Peter. El hombre a mi lado es mi esposo. Esa es mi primera hija, mi hijo, mi segunda hija, allí está mi hermana mayor y mi pequeña Joy. Cuando conocí a mi esposo, la vida era hermosa. Y cuando nos casamos fue aún más hermoso. Vivíamos como hermano y hermana y no había problemas. Había momentos en que se iba a trabajar y me pedía que no cocinara porque le gustaban las uñas. Si iba al salón de belleza a hacerme las uñas, me decía: «Mami, no uses esas uñas para cocinar, saldremos a comer fuera». Y yo veía el matrimonio como una cosa preciosa. Una cosa que aprendí de mi madre fue a no contar ningún problema a nadie sobre mi esposo y yo, ni siquiera a ellos. Pero cuando las palizas empezaron un día en que se fue a trabajar y volvió a casa. Ni siquiera sé qué había hecho. Yo estaba allí y antes de darme cuenta me había pegado y ya estaba en el suelo. Mi vecino vino a casa y le dijo: «Peter, ¿qué está pasando? Esta mujer es una gran mujer y deberían ser capaces de resolver los problemas entre ustedes». Y desde ese momento no ha parado. Se iba al trabajo y yo era la que le llamaba: «¿Qué vas a comer? ¿Qué vamos a comer para la cena o para el almuerzo?». Yo preparaba la comida y para que volviera a casa yo usaba el teléfono para decirle: «¿Cuándo vas a venir a casa? Te echamos de menos». Y cuando estaba en casa nunca estaba feliz con nosotros. O me pegaba a mí o empezaba a pegar a los niños, así. Hasta el punto que una vez estaba embarazada de 2 meses, y él me pegó y lo perdí. Entonces no podía ir al hospital, porque él es un hombre militar y temía que si iba al hospital me preguntaran, y si digo que esto es lo que ha pasado, nunca le soltarían, y nunca quise ese tipo de vida para nosotros. Hasta entonces no había dicho nada, pero llegó un día que se lo conté a mi madre. La llamé y le dije: «Mamá, quiero contarte algo». Ella dijo: «¿Qué?». Y le dije: «¿Qué me dirías si le digo que no quiero seguir con este matrimonio?». Y ella lloró al teléfono ese día y me dijo: «Hija, debes permanecer ahí». Nunca le había contado nada antes y fue cuando me pegó estando embarazada y perdí el bebé, cuando me abrí a mi madre. Bien, siendo interrumpir la señora, entonces entendemos que lo que dice es que ese espíritu de enfado realmente afectó a este matrimonio, hasta el punto en que su esposo, bajo la influencia de ese espíritu, le pegaba. ¿Qué fue lo que la llevó al punto de querer separarse? El año pasado me estaba arreglando el pelo fuera de casa. Él vino de vuelta a casa y estábamos hablando, y le dije: «¿Qué pasa?». Esto ya lo había hecho antes y de repente me pegó y antes de darme cuenta estaba en el suelo, desnuda, en presencia de mis hijos y nunca se molestó en mirarme o pensar que estaba desnuda. Me pegó y ese día fue tan mal, tan malo que no quería verle más. De hecho, dejó la casa. Normalmente venía a casa
casa, me pegaba, se iba y volvía, pero ese día después de pegarme se fue. Y yo comencé a pensar sobre mi vida y pensé, wow, si no dejo a este hombre, creo que un día no lo cuento. Volvió a casa después de 5 días y me dio una semana para abandonar su casa. Me dijo, si no te vas de mi casa, te llevaré de vuelta a casa de tu padre. Y dije, wow, así están las cosas. Y yo no esperé esos 7 días, porque me había dado 7 días para dejar su casa. Eso fue un sábado. El domingo seguíamos ahí y el lunes se fue a trabajar y a la vuelta le dijo a los niños que ¿a qué estábamos esperando? ¿Cuándo ha dicho su madre que se van? Así que cuando volví del salón de belleza los niños dijeron, mami, papá ha estado preguntando que ¿cuándo nos vamos? Y le dije, no se preocupen, pronto nos vamos. Así el martes por la tarde nos fuimos. Cuando nos fuimos, no sé qué pasó. De hecho, nos fuimos a casa de una amiga ese mismo día. Me llamó por la tarde y no paraba de insultarme y decirme que era un animal, una idiota, y pensé que nunca volvería a responder a una llamada de este hombre, nunca más. Bien. Entendemos, como hemos escuchado de nuestro hermano antes, el alcance del daño causado por este espíritu en este matrimonio que llegó a un punto de separación y por varios meses se llevó a los 4 niños a otro lado. Y usted y su esposo vivieron separados. ¿En qué punto se dio cuenta usted? ¿En qué punto se dio cuenta de que él estaba de hecho con otra mujer? Wow, después de 3 semanas recibí una llamada. Tu marido se ha mudado con una mujer grande. Ella es pesada. Y yo pensé, wow, creo que conozco a la mujer porque me estaban dando pistas. Y creo que incluso voy a llamarla para averiguar si está embarazada de mi esposo. La respuesta que me dio fue tan mala y yo aún así hablé con ella por teléfono. Entonces le dije a mi hermana, porque después que nos fuimos nos mudamos con ella. Fue como algo que Dios envió. Ella lo era todo para mí y mis hijos. Entonces ella me llamó y me dijo, eso no debe molestarte. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y me agarré a ese versículo, oraba por ese versículo. Cada vez que iba a orar llevaba mi Biblia, incluso si tenía pocas fuerzas para orar, sacaba mi teléfono y en la Biblia miraba el versículo Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y me dormí así hasta que el 27-28 de enero recibí una llamada que mi esposo me decía que sacara todas mis cosas de su casa y yo dije, wow. Así, cuando la persona que me llamó, el compañero de mi esposo, que Dios envió, cuando me llamó que debía ir, que eso es lo que mi esposo había dicho, y yo le conté mi propia historia, llorando. Bien, señora. En este punto, recibió una llamada para que volviera a Lagos, por el informe que hizo su esposo en la oficina. Y antes hemos escuchado de su esposo el escenario de este suceso, cómo en medio de este proceso, que debía llevar a la separación y al divorcio, finalmente Dios se reveló a su esposo por medio de un sueño, en el que vio al profeta Tibi Joshua, y nos ha dicho que usted le dijo que a menos que viniera aquí, a la sinagoga iglesia de todas las naciones, para ser liberado, que esa era la única condición bajo la que usted volvería a este matrimonio. ¿Puede explicar esta área? Cuando recibí esa llamada, él me engañó otra vez. Me dijo que tenía que bajar a Lagos porque iba a darme parte del salario para que empezara a pagar la matrícula de los niños en la escuela. Los niños son demasiados. No puedes hacerte cargo tú de todos. Por favor, ven aquí. Y yo le dije, wow, esto es lo que he estado buscando. Es incluso algo que quería hacer antes de que llegara esa llamada. Así que corrí a Lagos el lunes por la mañana. Estábamos en la oficina con mi hija pequeña y mi hija mayor. Así que le llamaron. Cuando nos vimos ese lunes hubo discusiones. Hablamos. Me insultó, bla, bla, bla. Y lo dejamos el lunes. El martes me llamaron de nuevo y pensé que era más de lo mismo. El martes cuando nos encontramos estaba fuera de lugar. No paraba de decir, mi novia se hará cargo de los niños, ve a traer a mis hijos. Y yo le miraba. Él hablaba. Y ese mismo día su compañero me dijo, bien señora, he oído su parte de la historia, ahora vuelva a su casa.
empaquete todo lo que le pertenezca y se le dividirá el sueldo para que pueda pagar los estudios de los niños. Y tiene que alimentar a sus hijos. Bien, hermana, lo que está diciendo es que llegó a un punto crítico donde casi había un acuerdo para la completa separación. Y fue en ese punto en el que su esposo tuvo un sueño, en el que su esposo se encontró con Jesucristo a través del profeta T.B. Joshua. Entonces, cuéntenos qué pasó después. Ese martes, antes de esa tarde, me dijo, váyase, y usted y Peter tienen que volver el miércoles. Y entonces estaba en la oficina y por primera vez yo estaba con la niña enferma. Tenía que ir a por unas medicinas y por primera vez me preguntó dónde iba. Yo no sabía que había tenido el sueño esa noche. Me dijo, ¿a dónde vas? Y yo pensé que no le iba a contestar. Este es el hombre que me ha estado pegando e insultando a mí y a mis hijos. Y no se lo voy a decir. Me voy. Así que cuando volví a su oficina, nos encontramos en su oficina, así que él por primera vez le vi que me estaba rogando y en ese momento ya me había hecho la idea, ya habían hecho la promesa de que iban a repartir el salario para pagar la comida de los niños y los gastos de la escuela, porque desde que nos fuimos los niños no habían ido a la escuela. Así que estaba esperando por esa solución final y ese era el camino final hacia el divorcio. Así que cuando el jefe de mi esposo me llamó y me dijo, por favor, Vera, tienes que hacerme un favor. En ese momento parecía que les estaba haciendo un favor a los dos. Me dijo, ¿qué quieres de nosotros? Peter está rogando. Peter ha tenido un sueño y le dije, es solo un sueño. No ha ido a la sinagoga. Si va a la sinagoga le daré una segunda oportunidad. Y el hombre dijo, bien. Entonces les di ese domingo para ir a la sinagoga y el lunes volveríamos a la oficina para resolver lo que sea que pase. ¡Guau! Aplaudamos a Jesucristo. Realmente le damos la gloria a Jesucristo. Y saben, como hemos visto en el video, ese domingo, cuando vinieron a la sinagoga, Iglesia de todas las naciones, nuestro hermano recibió la maravillosa liberación. Y díganos, hermana, para la gloria de Dios, desde la liberación que recibió su esposo, ¿qué puede decir sobre los cambios que ha visto en él y en su familia? ¡Wow! Cuando vi a mi esposo en el camino a la liberación, nunca supe lo que pasaría. Cuando le vi en ese preciso momento estaba muy sorprendida. Ni siquiera sabía qué decir, solo le miraba. Cuando él decía que el espíritu quería destruirle y que nunca viviría feliz con su esposa y que había hecho que la pegara, yo estaba como wow. Así que tú, espíritu, eres el que me ha estado pegando, no mi esposo. Y desde su liberación ha sido el cielo en la tierra. Hay paz, amor. Si digo que quiero que vaya a comprar algo, si digo que solo uno, él va y compra dos. Ha sido tiempo de paz, el afecto ha vuelto y estamos viviendo en paz ahora. ¡Guau! Aplaudamos a Jesucristo. En verdad, sabemos que es solo Dios Todopoderoso el que puede causar una transformación tan dramática y una reconciliación. Bien, ahora en este punto, creo que es importante escuchar una palabra del hombre que Dios utilizó como instrumento para animar a esta pareja para buscar el rostro de Dios, aquí en la SCOAN. El hombre es el jefe en la oficina del personal de la Marina. Así que queremos oír unas palabras de usted. Damos gracias por su vida, Señor, por el papel que ha jugado en esta familia. Así que, por favor, preséntese y díganos qué puede decir sobre el testimonio que acabamos de escuchar. Emmanuel, mi nombre es Richard Embo. Soy oficial de la Marina. Hemos escuchado a Peter. Soy su jefe en la Marina. Hemos escuchado a Peter y a su esposa, y estoy aquí para confirmar el testimonio. Iré directo al asunto. El 27 de enero, que era viernes, Peter entró en mi oficina. Estaba como un león herido. Y la primera cosa que vino a mi mente, esto es insubordinación. ¿Cómo puede alguien, un subordinado, entrar en mi oficina así? Y me calmé y le escuché. Y llegué a entender lo que estaba diciendo. Venía para poner una queja porque él había hecho un informe sobre
que su esposa se había marchado en algún momento en noviembre, y eso no estaba recogido, así que quería ver el informe del incidente. Antes de que pudiera calmarme, se marchó. Fue al día siguiente que de hecho volvió a la oficina, el sábado. Había habido un incidente y yo estaba en la oficina. Él volvió y seguía muy furioso. Y yo le dije, joven, siéntese. Y por primera vez yo escuché. Y no había nada que Peter no me dijera sobre su matrimonio, sobre su esposa. Y yo le pregunté, ¿dónde está Vera? ¿Dónde está tu esposa? Y me dijo que no lo sabía, que no le importaba y que estaba allí para arrestar a quien hubiera secuestrado a su esposa. Esas son las palabras exactas que él utilizó. Y que había notificado a sus abogados que iba a poner una demanda de divorcio en los juzgados. Y cuando dijo eso, yo, por la forma que estaba hablando, tan enfadado, me di cuenta que esto requería de la intervención de Dios. Así que, después de que me tomara el tiempo, hablamos por 3 horas. De hecho, hasta las 10:30 de ese día. Y entonces tenía 2 cosas en mi mente. Quería presentarle este lugar y quería hablar con su esposa, pero no sabía realmente cómo hacerlo. Él continuó hablando, y en lo militar nos tomamos nuestra vida espiritual muy en serio. Entonces le pregunté, ¿a qué iglesia iba? Y no pudo darme ninguna contestación razonable. Entonces le pregunté, ¿conoce la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones? ¿Usted ve Emanuel TV? Me dijo que sí lo conocía. Me dijo que sí lo conocía, pero que no lo veía. Que estas cosas son, bueno, lo que acaba de decir. Entonces dije, no. Le animé desde ese punto. Le dije, cuando llegue a casa, vea Emanuel TV y hable con su esposa, y le llamaré de nuevo. Así que ese día, cuando salí de la oficina, fui a casa. De hecho, llamé a Vera y le dije, por favor, ¿dónde está? Me dijo que estaba fuera de Lagos y le pregunté si podía venir a la oficina el lunes. Ella dijo, bien, así que yo estaba feliz. El lunes, de hecho, estuve bastante ocupado, así que no los vi, pero sé que vinieron. Algunos de las personas de mi oficina les atendieron. Pregunté más tarde, dije, ¿cuál es la situación con Peter y su esposa? Me dijeron, Señor, han decidido que van a ir por caminos separados. Así que yo estaba molesto. Me dijeron, jefe, esa familia es imposible que se reconcilie. No hay esperanza para ellos. Así que cuando vengan, consigamos un acuerdo y que se vayan. Entonces yo dije, bien, porque normalmente cuando no se puede reconciliar, las parejas tienen este tipo de retos. Tenemos que asegurarnos de que cuidan de sus hijos y normalmente hacemos un acuerdo para ello. Y le damos fuerzas. Ese es el papel del ejército. Pero yo particularmente no estaba contento. Así que llamé a Peter de nuevo. Le dije, ¿dónde estás? Me dijo que se había ido. Y le dije que viniera a la oficina al día siguiente. Al día siguiente, de hecho, no le vi. Esto fue un martes, y no sé qué pasó. Pero el miércoles le volví a llamar. El martes vi a Vera con los niños en la oficina. Y cuando vi a la pequeña que Peter está sujetando, mi corazón se rompió. Y me dije, no. Le pregunté si quería que este bebé creciera echando de menos a su padre. Pero ella me dijo que no, que ya estaba decidido, que iban a seguir sus caminos separados. Estaba aquí para llevarse su cama y algunas propiedades que eran suyas. Entonces yo le dije, bien, y llamé a Peter para que viniera al día siguiente, que era el miércoles. Ese miércoles yo tenía mi agenda muy llena, pero le dije, ven, y cuando vengas, me buscas. Eso es lo que le dije exactamente. Eso fue el miércoles, y cuando vino a nuestra sala de conferencias, antes había visto a Vera esa mañana, pero ella tenía que irse a cuidar de los niños, porque uno de ellos estaba enfermo. Así que cuando Peter vino, hablé con él. Fue cuando vino que me dijo, Señor, ha sido su llamada la que me ha despertado. Cuando despertó, me contó el sueño que acaba de compartir con nosotros. Yo estaba en shock y le dije, Peter, ese es el final del problema. Y por la gracia de Dios,
Por la gracia de Dios, este problema se solucionará. Cuando vino Vera, yo traté de decirle, ven, lo que noté de Peter es que estaba calmado. Era la primera vez que vi que Peter estaba calmado. No gritaba, no decía mucho. Estaba sentado y listo para la reconciliación, por así decirlo. Así que cuando vino, Vera le dije, Dios ha comenzado el trabajo en su esposo. Su esposo tuvo un sueño. ¿Lo ha compartido con usted? Vera no estaba muy interesada en escuchar el sueño en ese momento. Así que hablamos. Y les dije que hay necesidad de reconciliación total. Y Vera dijo, bien, la única... Ella escuchó el sueño y todo eso y dijo, la única condición en la que aceptaría toda la reconciliación es si Peter viene a la iglesia el domingo. Peter, antes de eso, cayó de rodillas y se disculpó por todo con su esposa. Y dijo que sí. Entonces dijo otras 3 condiciones. Peter dijo que sí a todo. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Y finalmente, vimos la liberación que Peter recibió ese día, y podemos ver a la familia junta aquí en el nombre de Jesucristo. ¿Qué puede decir, Señor, para la gloria de Dios? Estoy tan feliz. De hecho, cuando vi la liberación, lo estoy viendo ahora por primera vez, pero estaba aquí con ellos cuando sucedió, aunque realmente no lo presencié. Pero Vera me dijo que su esposo había sido liberado. Y yo pensé que tenía que estar aquí para presenciar su testimonio. Así que estoy muy, muy feliz. Gloria a Dios Todopoderoso. En verdad sabemos que solo nuestro Señor Jesucristo puede traer tan maravillosa reconciliación. Y damos gracias a Dios, Señor, por el papel que ha jugado para traer a esta familia a la unidad de nuevo, para la gloria de Dios. Y sabemos que su recompensa está en los cielos. Ahora queremos hacerle otra pregunta al señor Peter. Señor, queremos preguntarle sobre su segunda esposa, la que dio a luz al bebé. ¿Sabe dónde está? Sí, creo que ella fue invitada a Lagos. La invitaron a la iglesia. Bien, usted sabe que la invitaron a la iglesia. Sí. Bien, agradecemos al Señor Todopoderoso. Sabemos que estamos en la presencia de Dios, donde siempre hay soluciones, así que creemos en nuestra congregación. Nuestra hermana está aquí y queremos invitarla a que venga al frente ahora para la gloria de Dios. Así que recuerden, esta es la casa de Dios, donde sabemos que la sabiduría de Dios proveerá. Y nuestro hermano ha dicho antes que necesita la opinión de Dios, de parte del profeta Tibi Joshua, para saber cómo manejar este caso. Y damos gloria a Dios que están preocupados y han abierto su corazón para venir a su presencia y escuchar la voz de Dios para saber los siguientes pasos a dar. Así que nuestra hermana está aquí en medio nuestro. Y damos gracias a Dios que han decidido honrar su voz y venir a la sinagoga, iglesia de todas las naciones. Y queremos usar la oportunidad de escuchar algunas palabras de ella, antes de que el profeta Tibi Joshua venga en medio de este problema. Así que, hermana, bienvenida en el nombre de Jesús. ¿Puede, por favor, presentarse a nosotros? Mi nombre es señora Peter Amarachi. Mi madre está detrás de mí. Hemos oído al hermano anteriormente. ¿Puede explicarnos lo que puede decir sobre quién es esta persona para usted y lo que sucedió cuando se aproximó a usted? Descríbanos qué sucedió. Le conocí en 2015. Empezamos en serio ese año y ese mismo año fue a ver a mis padres. Entonces hicimos uno de nuestros matrimonios tradicionales y entonces regresamos. Antes de eso le pregunté por él y me dijo que estaba anteriormente casado, pero que ya no estaban juntos, que estaban separados y que tenía una hija. Más tarde me dijo que eran 2 y ahora estoy sorprendida de ver 4 niños aquí. Entonces, ¿está escuchando esto por primera vez? Usted solo sabía que tenía 2 hijos y le dijo que se había separado completamente de su esposa. ¿Es eso correcto? Sí. Bien, ahora que está usted aquí, en la casa de Dios, señora, ¿qué es lo que está buscando de Dios ahora? Ahora estoy muy confundida. Solo quiero que Dios solucione el problema y no sé qué buscar. Estoy muy confundida.
Hemos escuchado de nuestra hermana. Ella nunca esperaba este escenario cuando conoció a nuestro hermano, que la engañó y le dijo que se había separado de su esposa, y nunca fue sincero con los hijos que tenía en realidad. Y ella lo está escuchando aquí en la SCOAN por primera vez, que realmente tiene 4 hijos. Y escuchando ahora toda la historia, está conectando lo que pasó entre él y su esposa. Así que una vez más, aquí, en la casa de Dios, sabemos que la casa de Dios es un lugar donde Dios pondrá la solución. Y damos gracias a Dios Todopoderoso que nuestra hermana y su entera familia han elegido venir a la presencia de Dios para escuchar la opinión de Dios. Así que en este punto vamos a dejar este caso porque sabemos que el profeta T.B. Joshua tendrá la sabiduría de Dios para dar consejo y guía sobre el próximo paso a dar. Tras presentar su caso ante el Señor, Peter Abraham y su familia se encuentran con el profeta T.B. Joshua para escuchar la opinión de Dios sobre su matrimonio. Vamos a ver qué sucedió. Yo soy el que usted liberó el pasado domingo, que teníamos problemas con mi esposa, y doy gracias a Dios de que hemos podido dar testimonio hoy, y por la gracia de Dios he sido liberado, y ahora estoy renovado. Y hemos estado viniendo a la iglesia y estamos muy comprometidos, y ahora estamos confundidos, y pido el consejo de Dios. La mujer que está aquí tiene mi bebé. De hecho, este bebé ni siquiera le hemos puesto nombre aún. De hecho, le estaba diciendo a ella que le pondríamos su nombre, Joshua. Así que queremos saber qué hacer. Yo pienso que estas son circunstancias bastante normales. No lo llamaría un gran problema. Es simple. Y si ella hubiera sido desobediente, sería diferente. Pero ella está aquí, tiene ese corazón para Dios y respeta la religión o lo que sea. Es una joven, es una mujer hermosa, no tiene nada que perder, pero usted tiene que cuidar del bebé. No debemos permitir que sufra nada. Tiene que cuidar de ella, del bebé, hasta el día en el que el bebé sea maduro y conozca lo bueno y lo malo. Eso es lo que hay que hacer. Incluso si quisiera, ella no puede meterse en este tipo de familia, porque no es posible, una joven como ella. Usted no tiene capacidad de ello. No está bien. Aparte de lo que la Biblia dice sobre ello, sobre este tipo de problemas. Usted no tiene capacidad, usted no tiene nada para cuidar de ella. De hecho, ha sido esa situación lo que le ha empujado a esto. Así que quiero decirle que estamos a su servicio, que todos tenemos que juntarnos para ayudarla, para llevarla a un futuro brillante, y quiero asegurarle que está en las manos correctas. ¿Bien? Y voy a invitarla para saber la próxima línea de acción, pero debemos cuidar del bebé. ¿Lo ha escuchado? Vamos a juntarnos y vamos a cuidar al bebé y darle lo mejor que podemos, los mejores cuidados que podemos darle a nuestros hijos. Este bebé es parte de la casa y la mujer no puede continuar. La situación que ha llevado a esta familia, pero a la vez la Biblia no apoya este tipo de situaciones. Por eso lo llamo circunstancias normales. Así que esto es así. Yo digo que no está bien que ella vaya a la poligamia. No está bien. Así que así es. Muchas gracias. Yo voy a reunirme con ella. Familia, cuiden del bebé, háganse cargo del bebé. Es parte de la familia, el bebé, pero ella no puede ser parte de la familia. Quizás ella pensó que el hombre estaba soltero en este momento. Pero ahora que la historia ha empezado con una mentira, no puede ser así. ¿Okay? Así que muchas gracias, hermana. Gracias. Muchas gracias. Yo me reuniré con usted. ¿Bien? Gracias. Así que, hermano, muchas gracias por su ayuda. Gracias, gracias. Estándar para la vida. Mi nombre es Peter Abraham Ayavé. A mi lado está mi esposa y junto a ella está su hermana mayor. La mujer allí es la que tuvo mi bebé y ese es mi hijo y esa es su madre. El pasado domingo, por la gracia de Dios, yo fui liberado de una
esposa espiritual y espíritu de enfado y otros espíritus malignos que estaban en mí. El hecho de tener esa esposa espiritual afectó a mi vida. De hecho, quiero enfatizar que ha afectado a mi vida muy mal. Llegué a un punto en que estaba traumatizado, estaba devastado. No sabía que se trataba de una esposa espiritual y no fue hasta que vine aquí. Yo pensaba que era una vida normal, que estaba en una depresión y sé que no era bueno. Estaba desorganizado, desorientado. Y saben, antes de ahora llegó un momento en que mi matrimonio estaba destruido. Incluso tuve un hijo fuera de mi matrimonio. Hasta ahí es el punto en que estaba desorientado. Después de la liberación por la gracia de Dios, conocí al hombre de Dios y él me aconsejó y me dijo que debía tomar mi responsabilidad como padre para el niño y que debo ayudar a la mujer hasta que el niño haya crecido, y eso es lo que voy a hacer, como el hombre de Dios ha dicho. Voy a ayudar a la madre y voy a cuidar del niño como padre hasta que haya crecido. Y así el niño podrá crecer bien por la gracia de Dios. Y también oro que Dios le dé a la mujer en cuestión un esposo precioso en el nombre de Jesús. Y el afecto entre mi esposa y yo ha vuelto. Ha vuelto, muy grande. Y públicamente aquí voy a rogarle que me perdone, y quiero que me perdone de corazón. Y creo que me va a perdonar de corazón en el nombre de Jesús. Así que te amo mucho, perdóname. Eso no volverá a pasar. Te perdono. Muchas gracias. Te perdono de corazón. Muchas gracias. Te amo mucho y siempre lo haré. Seré un hombre más responsable. Quiero que sepas que todo lo que ha pasado no era mi intención, no era realmente yo. Sucedió. Ahora he sido liberado. Ni siquiera sabía lo que estaba hablando, ya sabes. Era el demonio el que estaba hablando. Hasta que no vi el vídeo nunca lo supe. Pero doy gracias a Dios que lo ha solucionado todo. Y antes no era yo, pero ahora soy yo, un yo renovado, un hombre nuevo. Así que creo que va a amarme para siempre y le agradezco mucho por su entendimiento y su amor y por cuidar de los niños mientras todo esto estaba sucediendo. A Dios sea la gloria. Como pueden ver, la reconciliación está tomando lugar entre el esposo y la esposa. Y tras ser liberados, sus ojos del entendimiento han sido abiertos y su afecto ha vuelto a la esposa. Y le ha perdonado por los errores cometidos en el pasado, saliendo del matrimonio para tener un bebé fuera. Y ahora él se ha dado cuenta de sus errores y la esposa le ha perdonado de corazón. Realmente agradecemos a Dios por todo. Como ha dicho el hombre de Dios, a veces se pueden tener estos problemas y pensamos que es algo natural, pero no. Quiero decirle a todos los que están ahí que corran a la casa de Dios, que Él puede tratar estos asuntos. Usted piensa que lo ve con claridad, pero no se ve con claridad. Como han podido ver en el vídeo, no está nada claro. Saben, sabiendo que yo hice muchas cosas que no esperaba, estoy seguro que ahí fuera hay muchas personas que ahora mismo están pasando la misma situación. Les animo a que vengan a Dios. Les aseguro que van a ser liberados y que sus vidas no van a ser las mismas. De hecho, mientras hablo con ustedes ahora, mi amor ha sido renovado. Amo a mi familia mucho, amo a mi esposa y a mis hijos. Y esto no era así antes. De hecho, había una pérdida total de afecto. Pero ahora todo ha vuelto para la gloria de Dios. Amén, gracias. Y espectadores de todo el mundo, han escuchado su consejo y cómo ha tratado esto diligentemente, porque sabemos que en el momento que cometemos un error, como todos lo hacemos, no debemos correr de Dios, tenemos que correr hacia Él. Este fallo le ha llevado a usted a Dios y agradecemos a Dios Todopoderoso que este fallo ha sido una bendición para usted, porque se ha reconciliado con su esposa y con toda su familia. Le aconsejo que haga de la palabra de Dios el estándar de su vida y eso hará que la bendición sea permanente, y que el amor sea permanente, y que el afecto sea permanente. Y como siempre decimos, mejor no es suficiente. Lo mejor siempre está por llegar en el nombre de Jesús. Emmanuel, mi nombre es señora Vera Peter. Junto a mí está mi esposo y esta es mi hermana mayor. Quiero agradecer a Dios por la liberación de mi esposo. Esto es de Dios. Vi a Dios porque durante la liberación nunca supe que mi esposo se manifestaría de esa forma. Y desde que nos casamos siempre hemos tenido problemas, pero desde su liberación todo se ha vuelto normal. El afecto ha vuelto y está cuidando bien a los niños.
Quiero agradecer a Dios por esto. Y quiero agradecer al profeta T.B. Joshua. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Estamos tan agradecidos. Gracias. Muchas gracias y apreciamos su entendimiento. Nos hemos dado cuenta de que su esposo ha sido liberado de su vida pasada. Y sabiendo que lo que ha pasado no es normal, sino es una influencia de un espíritu familiar, pero ahora ha sido liberado. Y damos gracias a Dios por el hecho de que el afecto ha vuelto y el esposo es una persona nueva en Cristo Jesús. Ahora, habiendo escuchado lo que tiene que decir, desde luego fue un fallo, cosa que ha reconocido. Dejar la casa del matrimonio para tener un bebé fuera. Pero ha conocido al profeta T.B. Joshua, quien les ha dado instrucciones de justicia, que el esposo debe cuidar del bebé y aceptar el bebé como hijo, para que la mujer pueda ser bendecida con su propio esposo para el futuro. Así que ahora, ¿qué tiene que decir sobre esto habiendo recibido instrucciones del hombre de Dios? Realmente voy a aceptarle como a mi hijo. Es el hijo de mi esposo, así que debo estar dispuesta a cuidarle bien. Y eso voy a hacer. Prometo cuidar de él. Muchas gracias. Eso es maravilloso. Que hayan decidido poner en marcha el consejo de justicia que han recibido del hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua. A mis compañeras mujeres ahí fuera, solo quiero animarlas a que acudan a Dios en una situación como esta, porque mi situación no era normal. Si están en este tipo de situaciones, corran a Dios y agárrense a Dios. Es la única forma de salir. Muchas gracias. Quiero animarle a hacer de la palabra de Dios el estándar de su vida, para que continúe la bendición en el nombre de Jesús. Mi nombre es Sistina Enename. Vengo de la región de Benue, en el estado de Delta. Junto a mí está mi cuñado y a su lado está mi hermana pequeña. De este testimonio me he dado cuenta que no hay nada que Dios no pueda hacer. Este caso ya estaba escrito. Es por la gracia de Dios que estamos aquí y agradecemos a Dios por este milagro y por este testimonio. Agradecemos que Dios ha restaurado esta joven pareja y que lo que Dios ha restaurado se quedará permanentemente en el nombre de Jesús. Mi consejo es que, como dije antes, no hay nada imposible para Dios. Si tiene que enfrentar este tipo de retos, corra a Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer, incluso lo peor que pueda encontrar. Y aconsejo a las parejas que se encuentren en situaciones similares que corran a Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Amén. Con Dios todas las cosas son posibles y agradecemos a Dios Todopoderoso por lo que ha hecho en esta familia y oramos que esta unión sea permanente en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar a la mujer que ha tenido el bebé de usted. Mi nombre es Lobeta Marachi. He terminado en la Universidad del Estado de Delta. He estudiado Historia y Relaciones Internacionales. ¿Quién es la mujer que está a su lado? Es mi madre. Bien, le agradecemos a Dios Todopoderoso por lo que ha hecho en su vida. ¿Puede decirnos, habiendo visto lo que Dios ha hecho en su vida y lo que ha sucedido del hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua, cuál es su decisión ahora y cómo se siente habiendo recibido esta decisión en la instrucción del hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua? El hombre de Dios dijo que tengo que seguir con mi vida y cuidar del niño. Y cuando el niño haya crecido, y también debo permitir al padre cuidar del niño. Y que el padre se hará cargo de los gastos y de todo lo del niño. Y voy a seguir con mi vida también. Todo está en marcha. Y tengo que dejar esta relación que no está bien. Yo creo que el consejo del profeta T.B. Joshua es la voz de Dios. Dios está listo para cuidar de usted y proveer su futuro compañero. Y ahora, como madre, debe cuidar de este bebé. Y cuando el bebé haya crecido, debe entregarlo a su padre y seguir con su vida. Y Dios proveerá para usted un esposo. Y el hombre debe tomar toda la responsabilidad de cuidar del bebé, desde este punto hasta que el bebé haya crecido totalmente, al estado en que pueda entregar al bebé a su padre. Espero que esté feliz de escuchar esto del hombre de Dios. Sí, estoy feliz. Y agradezco al hombre de Dios por todo. Estoy contenta
de que el hombre de Dios cuidara de mi bebé y que cuando haya crecido pueda entregárselo y poder seguir con mi vida. Y también agradezco al hombre de Dios que Dios va a proveer de un esposo para mí en el futuro. Y estoy contenta de que él también pueda seguir con su propio matrimonio y yo pueda seguir con mi vida. Muchas gracias. Y seguro que Dios va a proveer para usted un esposo. Y creo que pronto tendrá un testimonio para dar. Ahora, ¿qué consejo puede dar a los espectadores de todo el mundo? El único consejo que tengo es que oren y oren y dependan de Dios para todo, porque es la única forma, y que dejen todo en las manos de Dios y Él los cuidará. Muchas gracias. Le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida y queremos apoyarla con la suma de 100,000 nairas para que pueda cuidarse y seguir con su vida. Creo que con esto puede comenzar una vida. Gracias, hombre de Dios, gracias. Estoy muy agradecida por esta cantidad de dinero. Realmente lo agradezco. Muchas gracias. Es realmente maravilloso haber estado aquí. No esperaba tanto. Realmente lo aprecio. Gracias, hombre de Dios. Gracias, Jesús. Y creo que con este dinero podré seguir con mi vida y comenzar algo nuevo. Muchas gracias. Le damos gracias a Dios por su vida y creemos que Dios le dará la fuerza y la habilidad para seguir con su vida. Y agradecemos al hombre de Dios y a Dios mismo por proveer para usted y para su futuro esposo. Para poder seguir con esta relación, tiene que permitir a este esposo y a su esposa disfrutar de su matrimonio. Y Dios le proveerá su propio esposo. Y creo que muy pronto vendrá con su propio esposo para dar testimonio en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.